El tema que yo quiero darles hoy viene dado por la importancia de las finanzas. Eh, Me gustaría iniciar el tema con el versículo de Lucas 16:13, donde dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y la parte que me gusta, que quiero hacerle énfasis es, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Siempre me había preguntado el significado real de este versículo, porque Dios nos ha dado, ¿por qué Dios nos ha dado esta enseñanza? Si Él bendice a sus hijos, a sus hijos fieles con riqueza, y ejemplo de eso tenemos muchos casos a través de la historia que nosotros leemos en la Biblia, pero aquí en este versículo pareciera como que nos quisiera decir que no deberíamos tener o no deberíamos acumular riqueza porque eso significa que no estaríamos con Dios. Pero luego con el tiempo yo comprendí que Dios no nos dice que tener riquezas es malo. Malo es el lugar que nosotros le damos en nuestra vida a la riqueza, incluso a aquellas que perseguimos, a aquellas que ni siquiera son nuestras todavía. Sino vamos a ver lo que nos revela el Señor en su palabra en Primera de Timoteo 6:10. Nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Nosotros hemos venido estudiando a través de la palabra, que la palabra, la Biblia, las enseñanzas del Señor es ese manual que a nosotros nos enseña todo lo que nosotros debemos saber en esta vida. Ahora, el dinero. El dinero siempre ha sido una parte fundamental en la vida de toda la familia. Ha llegado a ser algo trascendental en la vida de las personas, de una forma personal. ¿Ok? Eh, ya va, que esto se ve. Hemos hecho que el dinero sea algo importante, algo grande, algo incluso ha llegado a tener el mayor centro de atención en nuestras vidas, porque es lo que a lo que nosotros le dedicamos más tiempo. Ahora bien, vamos a entender primero cuál es la definición del dinero. ¿Qué es lo que es el dinero? El dinero no es otra cosa sino un mecanismo de intercambio que se ha creado o que ha inventado el hombre para intercambiar bienes y servicios. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en mente de qué es el dinero, entendamos que el dinero no es más que una invención del hombre, no es algo que provenga de Dios. Y con esto no quiero decir que el dinero sea malo. Malo es en lo que lo hemos convertido en nuestro centro de atención. ¿Ok? En las relaciones de las parejas, en las relaciones de familia, siempre hablamos que el amor es el amor entre sus miembros, entre las personas que lo componen, es lo más importante. Y que mientras más se mantengan unidos, pueden solventar cualquier cosa. Pero la realidad es que cuando el tema económico aflige a la familia, la unidad tiende a resquebrajarse. La mayoría comienza a tambalearse. Y aunque se juraron amor y se juraron lealtad y respeto en la riqueza y en la pobreza, lo cierto es que cuando llegan esos problemas económicos, en algunas ocasiones nos olvidamos de esa promesa y nos concentramos en los temas económicos. Se ha generado la creencia popular de que el dinero nos trae la felicidad o que el dinero da la felicidad. Pero en ocasiones, aunque se tenga en abundancia, el dinero genera conflictos, inclusive conflictos familiares. Ciertamente el dinero contribuye de alguna forma a darnos comodidades y ciertos gustos que de otra forma nosotros pensamos que no pudiéramos tenerlo. Pero es que perdemos de perspectiva que nosotros debemos disfrutar solo aquello que el Señor considera poner en nuestro camino. Porque eso que Él pone en nuestro camino
es lo importante para nosotros. Ahora bien, ¿cuál debe ser la posición o cuál debería ser la posición de una pareja cristiana frente al dinero? El tema monetario, el tema financiero, siempre ha sido muy tratado entre los cristianos, pero la verdad es que muchos hemos fallado o hemos caído en la trampa de no saber administrar los recursos que el Señor ha puesto a nuestra disposición y con aquello que nos ha bendecido. Y entonces permitimos que eso traiga desdicha a nuestros hogares. Al dinero hay que darle el valor que le corresponde, ni más ni menos, el valor que tiene. Vamos a leer en Proverbios 38 al 9 lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Y es cierto que necesitamos del dinero para vivir. Yo no estoy negando ese hecho. Debido a la forma como nosotros hemos organizado el mundo, a como lo hemos concebido, el dinero es necesario. También es cierto que no debemos permitir que nos absorba hasta el punto en que nos olvidamos de las cosas importantes de la vida. Muchos, muchos enfrascados en hacer dinero se olvidan del Señor, se olvidan de Dios. Hay algo difícil de creer, pero es cierto, y es que el dinero es un índice muy preciso de la medición, o sea, es un índice muy preciso que mide nuestro carácter. Y dependiendo de cómo se maneje el dinero, puede convertirse en una bendición o en una maldición para la persona que lo posee. El dinero no corrompe, o sea, el dinero como tal no corrompe, solo saca a relucir quienes somos realmente en nuestro interior. Nuestra personalidad, nuestro carácter está ahí. Siendo pobres o siendo ricos, la diferencia está en que cuando tenemos dinero, nos sentimos con una fuerza empoderadora, una fuerza de control, ¿ok? Entonces, aquella personalidad que estaba oculta se manifiesta de una forma más rápida. Vamos a ver lo que nos dice Proverbios 27:19. Dice, como el agua refleja al rostro, así el corazón refleja al hombre. Y en Lucas 12:34 también vemos que dice, porque donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde nosotros ponemos nuestra mirada. Recordemos que ya hemos hablado que el corazón es nuestra mente, nuestro pensar, nuestro consciente. Entonces, el dinero debe ser considerado un medio para alcanzar un fin, para alcanzar un objetivo, no como un fin en sí mismo. ¿Ok? Con el dinero podemos comprar, por lo menos nosotros con el dinero podemos comprar flores, pero yo no puedo comprar el amor de alguien. O sea, yo le puedo regalar a mi esposa flores, pero con eso no estoy comprando su amor. Yo puedo comprar un regalo para un amigo, pero no puedo comprar su amistad. Podemos comprar medicinas, pero no compro la salud. Yo puedo comprar una casa, puedo comprar un carro, un yate, pues inclusive me puedo comprar hasta un avión, pero yo no compro la felicidad. El dinero por sí mismo no es la causa de infelicidad o del sufrimiento de las personas, sino es la importancia que nosotros le damos al dinero. Si no queremos tener carencia de riqueza, entonces debemos escuchar los consejos del Señor que nos da para mejorar nuestras finanzas. Entonces, podemos preguntarnos, bueno, pero es que acaso el Señor nos enseña a nosotros a cómo manejar nuestras finanzas y administrar nuestros recursos. Y la respuesta es sí. Todo lo que nosotros necesitamos para ser felices en nuestra vida está en la palabra del Señor. Recuerden que su palabra es un manual de instrucciones que nos enseña a transitar por esta vida hasta que nosotros vayamos a recuperar lo que por derecho divino es nuestro. ¿Ok? Esa nueva vida.
Pero mientras tanto tenemos la palabra del Señor que nos enseña a vivir aquí. Y este mundo como se ha organizado, como se ha confeccionado, nosotros necesitamos de alguna forma el dinero y el Señor nos enseña, en su sabiduría, nos enseña a nosotros a cómo administrar esos recursos que Él nos da. Solo debemos entender que en sus enseñanzas debemos ubicar en sus escritos, o sea, ubicar esos escritos del Señor a nuestra realidad y sacar de ellos la enseñanza de vida que nosotros podemos tener del Señor. Vamos a ver por lo menos algunos de estos consejos que el Señor nos da en su palabra. Cuando nosotros hablamos de planificar gastos y planificar inversiones, esto es algo sumamente básico para manejar bien las finanzas. Y el Señor nos lo hace ver en su palabra. Lo podemos ver en Lucas 14, 28 al 30. Dice, porque dicen de vosotros queriendo edificar una torre, porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que vean comiencen a hacer burla de él diciendo el hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí el Señor nos insta a nosotros a prever nuestros gastos antes de que nosotros realicemos cualquier operación, cualquier inversión, cualquier compra, cualquier cosa que nosotros queramos hacer. El Señor nos insta y nos enseña a que debemos prever cuáles van a ser nuestros gastos. No es una buena idea que nosotros gastemos sin control y sin tener claro cuánto se dispone para ello. Una planificación, un presupuesto, ¿ok? Nos va a evitar ese desagradable hecho de ver nuestros números en rojo o nuestras cuentas bancarias bien disminuidas. Nosotros debemos asegurarnos de contar con un presupuesto para cubrir nuestros gastos fijos, los cuales en ningún caso deberían sobrepasar el 20% de nuestros ingresos netos. Debemos mantenernos alejados de las deudas, ¿ok? Ya que los intereses financieros son una trampa mortal y desvían todos nuestros recursos a manos de otras personas, ¿ok? Cierto es que en ocasiones son necesarios para accesar a los bienes que posiblemente pudiéramos pensar que con recursos propios pues sería muy difícil conseguirlo. Entonces adquirimos un crédito, pero esos créditos deben estar muy vigilados y controlados para que no nos descapitalicemos, ¿ok? Y que nuestros ingresos no pasen a manos de otra persona y que en ninguno de los casos debería ser, creo yo, mayor al 40% de nuestros ingresos. Yo no soy un gurú en finanzas, pero sí son como cosas muy, muy bases que debemos tener presente. Fíjense lo que nos dice el Señor en referente a las deudas y a esos intereses que nosotros pagamos a veces en los préstamos. En Proverbios 22:7 el Señor nos dice que el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Entonces, algo que debemos sacar de esto es que cuando nosotros nos endeudamos, perdemos libertad. Y esa libertad es lo que da a nosotros la felicidad. ¿Ok? Algo que podemos ver para saber si nos conviene o no es si algo nosotros no podemos pagarlo en efectivo, es porque probablemente no nos los podamos permitir en el momento. Esta es una buena medición. ¿Ok? También otra cosa positiva que se puede hacer es que debemos crear deuda buena y eliminar deuda mala. Ahora, ¿cuál es la deuda buena y cuál es la deuda mala? Porque todos pensamos, bueno, pero deuda es deuda. Sí, pero cuando yo, por ejemplo, me compro un apartamento y lo saco a través de una hipoteca en un banco, pero ese apartamento, yo me voy a vivir ahí y ese apartamento lo tengo que pagar yo de mis ingresos, eso es lo que se considera una deuda mala. Pero si por el contrario yo agarrara ese apartamento y lo alquilo y entonces con el alquiler yo cubro los gastos, cubro la hipoteca y a lo mejor me queda algo, entonces eso es lo que se considera una deuda buena.
Una deuda buena es toda deuda que yo tengo, pero que no va a salir de mi bolsillo, sino que va a salir del bolsillo de alguien más. Y la deuda mala es aquella que yo me comprometo en pagar y tiene que salir de mis ingresos. Caso ejemplificado de una deuda mala, las tarjetas de crédito. ¿Okay? Esa es una deuda horrible, súper mala. Si yo me compro un carro y el carro lo pongo a trabajar y el carro se paga solo, entonces esa es una deuda buena. Si yo el carro lo tengo que pagar yo, entonces es una deuda mala. Esos son algunos ejemplos para que más o menos entendamos el concepto. También debemos diferenciar entre lo que deseamos y lo que necesitamos. Yo puedo necesitar un carro, pero necesito un carro de $50,000, de $60,000, o puedo usar un carro de repente de $10,000. Entonces, una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que yo desearía. ¿Me lo puedo permitir o no me lo puedo permitir? Ese tipo de cosas nosotros tenemos que estar pendientes para no entrar en esos círculos de intereses que terminan comiéndonos, ¿no? Otra cosa que el Señor nos insta en su palabra es ahorrar. Eso lo vemos en Proverbios 10:5. Dice, el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en tiempos de la siega es hijo de vergüenza. El Señor nos dice que aprovechemos los momentos que Él nos permite a nosotros mantener ingresos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese ingreso? Debemos ahorrar, pero ¿cuánto debemos ahorrar y hasta qué punto debemos ahorrar? Nosotros debemos es construir algo que se puede llamar como un fondo de estabilidad financiera. ¿Qué es esto? Esto es como un colchón de recursos que nos va a permitir a nosotros, es un ahorro que nos va a permitir a nosotros trabajar o vivir con cierta tranquilidad. ¿Ok? Para ello debemos nosotros considerar cuánto necesitamos mensualmente para que nuestra familia y nosotros podamos vivir con cierta tranquilidad y seguridad, sin preocupaciones, para cubrir todos nuestros compromisos y probablemente darnos uno que otro gustico selecto, ¿no? Una vez que nosotros tengamos esa cifra, la podemos multiplicar o por 12 o por 24. ¿Okay? 24 en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque nosotros deberíamos tener ahorrado lo que nosotros necesitamos para un año o 2 años. ¿Ok? Esa es la reserva que nosotros deberíamos tener para eventualidades. Podemos tenerlo invertido en los bancos, depositado, podemos tenerlo en bonos, en lo que ustedes quieran o considere que pueden tenerlo, pero lo más importante es que debe estar seguro, ¿ok? Y que ese dinero debe ser disponible de forma inmediata si lo necesitamos, ¿ok? Imagínense hacer una inversión o un negocio con el miedo de que qué pasa si sale mal y si pierdo la plata. Entonces voy a perder todo y voy a dejar a mi familia en una situación difícil. Ahora, pero ¿qué diferencia sería si yo invierto o yo hago un negocio, ¿ok? Pero lo hago con esa tranquilidad de saber que yo tengo un soporte, un colchón, una estabilidad financiera que me va a proteger a mí por lo menos de 1 o 2 años, ¿ok? Para que me pueda, si el negocio sale mal, entonces yo me puedo recuperar. Ahora, ese dinero, en teoría, jamás debería ser tocado ni usado, salvo que exista la necesidad real de hacerlo, o sea, porque no tenemos ingresos de otra forma. Pero apenas uno se recupere, esos ingresos deben reponerse otra vez a ese fondo de estabilidad. Aunque suene un poco feo decirlo, o sea, la intención de ese dinero es que cuando nosotros vayamos al descanso, ese fondo se mantenga intacto. Es decir, que nosotros, el éxito de nosotros sería que ese dinero no tuviéramos que usarlo. ¿Ok? Ese es un dinero que solamente va a servir para ayudarnos a nosotros en un momento, perdí el trabajo, me quedé sin ingreso. Entonces, eso me permite a mí
mensualmente cubrir todas mis necesidades de acuerdo a nuestro estilo de vida para poder estar tranquilos. ¿Ok? Ahora, importante también es que ese fondo debe actualizarse de acuerdo a nuestro nivel de vida, ¿ok? Y a las condiciones de donde nosotros vivamos. Pues. Otro consejo importante que nos da el Señor en su palabra es que diversifiquemos nuestras inversiones. Eso lo vemos en Eclesiastés 11, del 1 al 2. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Quiere decir, pues yo puedo invertir y después va a regresar. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El Señor nos insta que nosotros diversifiquemos nuestras inversiones, lo que hagamos, nuestras diferentes formas de buscar ingresos y no poner todos nuestros huevos en una sola canasta. O sea, todas nuestras oportunidades en un solo sitio. Porque si algo ocurre con una de esas inversiones o con uno de esos sitios o motivos con los cuales nosotros no tenemos nuestros ingresos, ¿ok? Si algo ocurre con uno de ellos, los demás no estarían relacionadas con ella y pueden sustentarnos y mantenernos con tranquilidad todavía. Es el caso de los que estamos atados a un trabajo. Nosotros dependemos del trabajo, pero fíjense, cayó una pandemia. La gente, gran cantidad de gente se quedó sin trabajo y ahora no tienen forma de tener dinero. No tienen forma de cómo comprar comida en la casa, de cómo pagar las deudas, de cómo pagar los compromisos, de cómo pagar el techo, el servicio de luz para mantener las cosas. Entonces, si nosotros tuviéramos ese fondo, este fondo nos ayuda a nosotros a mantenernos en situaciones como esta. Fíjese, ¿quién de nosotros pudo haber pensado que íbamos a tener una situación en la que ya tenemos 7 meses y no sabemos hasta dónde va a llegar? El país está arrancando, pero de una manera muy lenta y hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces, si todo depende de una sola cosa, nuestro riesgo es muy grande. Por eso es que el Señor nos insta a que diversifiquemos, a que pongamos nuestro esfuerzo en varias cosas. ¿Ok? Pero también nos insta a que nosotros seamos cuidadosos y vigilantes de las cosas que hacemos o con los recursos que el Señor nos provee. ¿Ok? Eso lo encontramos en Proverbios 27, 23 y 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tu rebaño, porque las riquezas no duran para siempre. Fíjate que el Señor nos lo está diciendo, las riquezas no duran para siempre. Las riquezas van y vienen, las situaciones cambian. ¿Ok? Es por eso que el Señor nos insta que estemos preparados. Ahora, ¿cómo deberíamos manejar todos los recursos y las bendiciones con las que el Señor decida a bien prosperarnos? Lo primero que debemos entender es que tanto nosotros como todos los recursos que nosotros podamos tener le pertenecen al Señor. Nosotros solo administramos lo que el Señor nos provee para su honra y su gloria. ¿Ok? Veamos lo que nos dice Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. En Ezequiel 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor es dueño de todo lo que existe, incluso del dinero. Entonces lo que nosotros recibimos es porque el Señor nos los provee. Véanlo así. Por lo menos mi caso, yo soy administrador y contador. Yo trabajo en el área financiera de una empresa, ¿ok? Que tiene presencia aquí en Panamá y en el exterior. Como jefe de área de la parte de tesorería, yo tengo acceso al manejo de los bienes de la empresa, ¿ok? Eso significa entonces que yo soy dueño de todo lo que la empresa posee, de todo su dinero y de todos sus bienes. No, por supuesto que no. Yo solo estoy ahí mientras haga un buen trabajo y administrándole los recursos a la empresa. El día en que yo no lo haga bien, ese día me cortan los privilegios. Y entonces yo no voy a tener acceso a manejar esos recursos.
Así lo veo yo, que así pasa con el Señor. El Señor nos pone a nuestra disposición diferentes recursos, recursos variados. Y dependiendo del manejo que nosotros le demos, el Señor nos dará o nos quitará la responsabilidad de ese manejo. Así de simple es. Nosotros tenemos que tener presente que el Señor es generoso, pero también es justo. ¿Ok? Por tanto, si nosotros no manejamos bien sus recursos, ¿por qué habría el Señor de ponernos en más? ¿O por qué habría siquiera de mantenernos en donde estamos o con lo que nosotros tenemos, con lo que ya nos ha dado? Yo les pregunto, si alguno de ustedes o alguno de nosotros contrata a una persona para que maneje sus bienes y descubre que le está robando o está haciendo cosas indebidas con sus bienes o no está haciendo nada con ellos, ¿ustedes mantendrían a esa persona en el trabajo y con los privilegios que ustedes le han dado de manejar esos bienes? Yo creo que no. Pues yo no lo haría, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor haría lo contrario? Si no recuerden la parábola de los talentos que nos relata el Señor. Si nosotros contratamos a alguien para hacer un trabajo y resulta que se enteran que esa persona también trabaja para la competencia, ¿lo mantendríamos dentro de nuestra planilla como colaboradores o lo retiraríamos? Entonces, si nosotros no trabajamos para el Señor, entonces estamos trabajando para Satanás. Porque solamente hay dos formas de trabajar en esta vida. O trabajamos para el Señor o trabajamos para la competencia, que es Satanás. Así que nosotros debemos asegurarnos a qué Señor servir. ¿Ok? También tenemos que tener claro que no significa que si nosotros servimos al Señor, que si servimos a Dios, entonces las riquezas están garantizadas. Eso va a depender de los planes que el Señor tenga para nosotros. Puede ser que no se den, que no nos da riquezas debido a que, no sé, nuestro corazón podría corromperse, porque nuestra fe no es lo suficientemente sólida para manejar grandes riquezas o grandes recursos. Tampoco con esto quiero decir que el Señor le da riqueza solamente a quienes son más fuertes en la fe. A veces las riquezas no vienen del Señor, ¿no lo han pensado? Nosotros sabemos que a veces Satanás provee de riquezas a las personas para mantenerlas ahí subyugadas, controladas, apartadas de la realidad, porque sabe que el dinero los controla, tienen su corazón puesto en otro lado, pierden la mirada de la vista del Señor y ponen su mirada en las cosas del mundo, se olvidan del Señor y entonces ahí Satanás se queda tranquilo, se dedica a trabajar a otras personas porque ya este lo ganó, ya este se olvidó de Dios porque tiene recursos, tiene dinero, tiene lo que cree que necesita para ser feliz. Mantengamos nuestro corazón donde debe estar, nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestras emociones y sentimientos deben estar enfocados en los caminos del Señor. Fortalezcamos nuestro carácter, ¿ok? Y con un carácter perfecto, el Señor sabe que seremos capaces de encargarnos de cuanto sea que Él decida proveernos, porque sabe que no nos vamos a desviar. Tampoco con esto quiero decir que si nos da riqueza, entonces como nosotros somos débiles, nos vamos a perder. No estoy diciendo eso. ¿Ok? Lo que digo es que a veces creemos saber quiénes somos, pero el Señor nos conoce realmente, nos conoce en nuestro interior y sabe qué esperar de nosotros en cada situación. Así que confiemos en el Señor para todo cuanto Él decida que es bueno para nosotros y no cuestionemos su decisión, sino que en lo mucho o poco que Él nos ponga, seamos agradecidos. La abundancia es una consecuencia del agradecimiento. Entonces, seamos agradecidos y las bendiciones van a llegar. Puede que no de forma monetaria,
pero hay tantas formas de riqueza que yo creo que no terminaríamos de enumerarla, porque es que la felicidad tiene muchas aristas, tiene muchas formas de percibirse, pero hay una sola causa que trae consigo la felicidad verdadera, y esa causa es Cristo. ¿Ok? Así que aprovechemos todos sus consejos para que seamos realmente felices. Pongamos nuestra mirada en el Señor. No nos desviemos, no nos vayamos de otro lado. No pensemos que nosotros podemos controlar las cosas y que nosotros somos dueños de nuestra vida y que nosotros tenemos el control y porque nosotros somos cristianos y porque somos de la iglesia y porque estamos en la fe y porque creemos y aceptamos a Cristo, entonces tenemos control de todo. Cuidado, cuidado, no caigamos en ese error, porque ese error nos puede a nosotros a pensar que no necesitamos a Cristo y a lo mejor no lo pensamos, pero lo sentimos. Y si lo sentimos, salimos del camino del Señor. Acuérdense que el camino del Señor está pegadito al de Satanás, bien pegadito. Esa rayita que ni siquiera se ve, ¿ok? Satanás pinta del mismo color el camino, en su camino del camino del Señor. Y si nosotros no estamos bien claros y no estamos bien enfocados en cómo son las cosas, en qué es lo que nosotros realmente necesitamos para nuestra vida, si nosotros no entendemos que nosotros no somos dueños, que nosotros no tenemos control, sino que somos unos conejitos que estamos andando en la vida y que dependemos de una persona, de alguien que nos ayude a mantenernos ubicados, entonces nos vamos a desviar, nos vamos a salir del camino y de repente cuando nos demos cuenta estamos tan allá, tan desviados que no volvemos a encontrar el camino del Señor. Yo sé que el Señor siempre tiene sus brazos abiertos, siempre tiene la intención de recibirnos, no importa cuánto nos equivoquemos, cuántas veces nos pasemos de este lado, el Señor nos vuelve a recibir, pero la paciencia y el amor del Señor es infinito y su paciencia también es infinita, pero lo que sí sabemos es que va a tener un fin, va a tener un momento en que ya no va a haber más. ¿Ok? Eso puede ser cuando el Señor regrese o sencillamente porque nosotros pasamos al descanso. Y como nosotros no sabemos cuándo va a ser eso, el Señor también nos aconseja a que vivamos como si Él viniese mañana. ¿Ok? Entonces, ¿estamos nosotros preparados para eso? No pongamos nuestro corazón, nuestra mirada, nuestros pensamientos en los tesoros de este mundo. Pongámoslo en los tesoros del cielo, en lo que realmente es valioso. ¿Ok? Sé que la riqueza, el dinero, los recursos de este mundo son necesarios para que nosotros nos movilicemos, para que nosotros podamos hacer algunas cosas, pero mantengámoslos ubicados y enfocados en que todo lo que nosotros debemos hacer es administrar los recursos que el Señor nos da. Somos unos empleados, unos colaboradores del Señor para manejar sus recursos. ¿Ok? Entonces, teniendo eso presente, nosotros sabemos que no podemos hacer con eso lo que nosotros querramos, sino lo que debemos. Porque yo tengo que hacer aquí lo que la empresa me dice. Esto se hace así, así, asado, usted va a hacer aquello, usted va a hacer lo otro, este dinero pasa para allá, este dinero, o sea, así nos lo dice el Señor. Si nosotros lo escuchamos, si nosotros nos enfocamos y estamos concentrados y estamos con el Espíritu Santo, nosotros vamos a poder recibir esa información del Señor. Si no, vamos a recibir información, pero ya sabemos de dónde viene esa información. ¿Ok? Entonces no permitamos que Satanás nos controle, no permitamos que Satanás nos maneje, sino que hagamos que sea el Señor el que guíe nuestros caminos, nuestros pensamientos y nuestra vida. Las finanzas son importantes, el Señor nos insta a que nosotros las sepamos manejar. Siempre tenemos oportunidad de recuperarnos. No hay forma de que si yo caigo en quiebra yo no pueda levantarme. Siempre puedo levantarme. Igual que si yo caigo en pecado, puedo levantarme. Pues puedo arrepentir. El Señor me perdona y sigo mi camino.
Así funciona. Si yo caigo, pues me levanto. Siempre que estemos de la mano con el Señor nos va a proveer todo lo que nosotros necesitemos. O no nos dice el Señor que no nos preocupemos de lo que vamos a vestir o comer, porque Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Él sabe cuáles son nuestras necesidades, incluso antes de pedirlas. Eso de tengamos fe. Todo esto es una cuestión de fe, es de confianza, de entregarnos al Señor y de esperar a que el Señor nos dé instrucciones para que nosotros sepamos qué es lo que debemos hacer. Que la gracia del Señor esté siempre con todos nosotros. Es mi deseo en oración. Amén. Vamos a terminar el culto de hoy con el himno 132, no yo, sino Él.